Mira, quiero tocar un tema así antes de empezar. El gallo negro. Acaba de pelear otro gallo negro. ¿Cómo viven eso? Güey, yo soy el gallo negro. Peleó el de antes que tuvo. ¿Cómo es Incluso, eso? incluso tuve una pelea contra un gallo negro. ¿En Contra, sí, serio? así de que el vato se le ocurrió decir, no, pues vamos a pelear por el apodo acá. No, Sí, y perdió el güey. no, por Pero hablador. sí, pero sí, pues, o sea, ya ahorita creo que dos, tres se escucha más el apodo del gallo negro, ¿no? Por la icónica película de Vatos Locos. Creo yo que es por eso, ¿no? Ok, ¿y cómo surgió en ti ese apodo? Fíjate que en mí fue porque cuando yo empecé a pelear tenía unos camaradas, pues como todo mexicano, como todo mexa, bien carretas y me decían moreno o negro, me decían de apodo. Y en una de las peleas ellos me querían presentar porque me dice el presentador, oye, apodo, no, yo no tengo. Y estos güeyes como que, pues el negro acá. No, porque el negro, si ni siquiera me dicen así, ¿no? Y por otra parte tenía unos compañeros del box que siempre fue como que, el gallo, el gallito. No fue un apodo como oficial, pero era como que, por pelear, era como que, el gallo, ¿no? Sí. Entonces fue como que yo ese día dije, pues el gallo mejor, nada, negro. Bueno, el gallo negro, dijo el vato, y me presentó así, y fue como si fue como el bautizo, pues, Ok. y ya después como que se dio, y yo dije, órale, pues está chilo, y Y ya cuando lo anunciaron te gustó sí, y ya de me aquí soy. gustó, sí, sí, claro. Perfecto, pues carnal, empiezas tu carrera, inició hace bastantes años, tienes bastante trayectoria, es parte de lo que vamos a hablar aquí en este espacio. Y me gustaría saber cómo inició tu pasión por este deporte, si tú vienes de una familia deportista o cómo fue eso. No, fíjate, yo soy el primer deportista profesional de mi familia, incluso, o sea, nunca había habido alguien que se dedicara al deporte. Y fue curioso porque el deporte a mí me empezó a llamar la atención o me adentré al deporte por el boxeo, incluso ni siquiera por verlo en la tele, fue porque camino de mi casa a la casa de mis abuelos había un gimnasio de box y siempre que pasamos me llamaba la atención, decía, órale, qué chilo, como lo veo en la tele, pues así entrenan los que pelean en la tele, decía yo. Y ya después en la preparatoria, tengo unos amigos que ellos empezaron a entrenar y ellos me jalaron y yo por no quedarme pues sin hacer qué hacer en las tardes, me empecé a ir con ellos y me empecé a ir al box con ellos y así fue, o sea, no fue como que, siempre fue mi sueño ser peleador, sino que pues poco a poco el deporte me fue llevando hasta decir, la neta, a esto me quiero dedicar, entonces le voy a pegar a ver qué pasa y pues mira, hasta la fecha, ¿no? Pero digo, la verdad fue por influencia de unos amigos por los que empecé a entrenar ya el deporte como tal. Y antes de eso, ¿tú hacías algún otro deporte? Tal vez, no sé, fútbol o algo. No, fíjate, bueno, fútbol, mi papá siempre fue chutalero, futbolero y él siempre quiso que yo me dedicara al fútbol. O sea, también esa parte fue la que creo que me inculcó de que, sabes que si vas a entrar al deporte vas a entrar bien. Porque yo de morrillo, ¿qué edad sería? Pues no sé, pero estaba morro y mi papá me llevaba a jugar los domingos y normalmente a veces, no sé, era portero, me metían un gol o perdíamos y el entrenador era como que, bueno, bien hecho, niños, todo va a estar bien. Y mi papá era de que, no mames, no, no. Salíamos del partido los domingos, era a las 2 de la tarde y yo estaba en mi casa entrenando lo que me había salido mal en las peleas. No. Entonces, pues creo que ahí fue, o sea, también lo que me hizo muy aferrado y como esa disciplina que me dio el hecho de que mi jefe me demostrara que si algo me salía mal tenía que rápidamente trabajar en ello, pues y pues así fue, o sea, jugué fútbol, pero como te digo, o sea, de mi familia fui el primero que se empezó a dedicar al deporte, a adentrarse en el deporte. Había beisbolistas y mis tíos que jugaban de repente voleibol, pero nada así profesional, pues. ¿Y no te llegaba a frustrar oye, yo estoy dando todo de mí, a mí después de cada partido me ponen una regañiza y que sabes que en el fútbol es un deporte equipo en donde no Sí, depende de ti, sí, sí, depende sí, de sí, sí. otras 10 personas? ¿No te llegaba a frustrar eso? Fíjate que creo que en esa edad ni siquiera pensaba tanto en eso, era como que no, yo en lugar de querer, no sé, estar con los niños jugando otras cosas o ir con mis primos, era como que me daba de que no podía estar con ellos, pero tenía que estar entrenando. Igual lo disfrutaba, ¿no? Pero sí era algo como que de niño decía, en lugar de estar haciendo otras cosas, tengo que estar entrenando para mejorar lo que me salió mal, por ejemplo.
Ok, y ya cuando inicias en box, ¿cómo lo toman en tu casa? De saber que ahora vas por algo de contacto. Pues sí, fue al principio raro para ellos porque, pues, oye, ¿de dónde lo viste? O sea, no es como que lo aprendiste en tu casa o tu primo se dedica a esto. Pero hasta la fecha mis papás siempre, incluso cuando estaba en mi carrera de peleador activo, ellos siempre me apoyaban, estaban en mis peleas y todo. Nunca les gustó del todo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente que vean que están chingando a tu Sí. hijo, no es como que, ah, pero te digo, ellos veían la determinación que yo tenía, todo lo que sacrificaba, la disciplina que le ponía y como que era como que, bueno, este vato lo está haciendo en serio y vamos a apoyarlo. Y así fue, o sea, creo que más bien ellos pensaron que iba a ser momentáneo. O sea, que, Ok. ¿sabes? Es como que, ah, sí, está entrenando box, no sé, un año o dos se le va a pasar y todo bien. Pero pues iba pelea tras pelea y tras pelea y tras pelea. Y por ahí de chiquillo le hice una promesa, me acuerdo a mi mamá, porque decía, no, cabrón, ni te pagan nada en las peleas, sales todo madreado y si pasa algo yo voy a tener que pagar, o sea, ni siquiera ganas como para andar todo lastimado en la escuela, porque pues llegaba con los ojos morados a la escuela. Y yo le decía, no, mamá, ya que pierda voy a dejar de pelear, le decía. Y pues me iba bien, ganaba y ganaba y ganaba. Y pues ahí, o sea, nunca me pude decir nada como tal porque era la promesa que teníamos, ¿no? Que el día que perdiera me iba a retirar, o sea, iba a dejar de entrenar más bien. ¿Y no te daba nervios al momento de entrar en una pelea de si la pierdo se acabó? Sí, y fíjate, curiosamente la primera vez que tuve una exhibición de boxeo, porque ni siquiera era pelea, todavía era amateur, o sea, estaba morro, me pegaron una chinga. Me pegaron una chinga e incluso le dije a mis papás que fueran, a mis amigos, a familia, y yo porque pues era mi primera exhibición y me pegaron una chinga, o sea, pero también creo que ahí fue como que mi mamá dijo, órale, pues bueno, este güey le pegaron y de todas maneras quiere seguir viniendo el cabrón, y pues dijo como, ah, bueno, y de ahí empezó como ese pacto que teníamos ahí después. Ok, a partir de, me dices que empiezas tú por ir a acompañar a tus amigos. Sí. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo pasó para iniciar ya con las peleas amateur como tal? Pues mira, hice peleas amateur de box, hice pocas, la verdad, de box, pero igual lo mismo, o sea, ellos de mis amigos estar en el box se cambian a un gimnasio de artes marciales mixtas. Ok. Yo todavía me estuve boxeando como medio año, un año más o menos. Y ya fue como que ellos mismos fue como que, güey, ya, güey, vamos a entrenar MMA. Y yo, no, güey, pues yo no sé, güey, yo no sé patear, güey. O sea, yo ya aprendí a tirar golpes y me gusta. No, güey, vamos al MMA, te va a gustar. Y de donde soy yo, de San Luis Río Colorado, Sonora, cuando yo estaba chico, eran las orillas de la ciudad, pues entonces era el barrio, pues, o sea, yo iba a la escuela y afuera de la escuela siempre había un barrio, estaban los cholos, y pues yo como era una cultura con la que crecí, a mí se me hacía chingón, o bueno, no chingón, pero yo decía, es algo normal Sí. ser de un barrio y defender y las cosas de las calles así. Pero también poco a poco yo decía, bueno, es que no está tan bien que ande ahí en las calles vagueando y haciendo desmadre y buscando qué hacer, y cada vez me les pegaba más a mis compas, entonces eso me alejaba a mí un poquito de andar vagueando, de ver, me gustaba grafitear, entonces ahí andaba, ¿no? Entonces, te digo, además de que ellos me invitaban, yo lo veía como que, bueno, esta es la manera en la que puedo alejarme de esto. Y pasaron dos, tres cosas que dije, no, sabes que la neta sí tengo que irme poco a poco alejando de este pedo. Y pues decía, bueno, el box y ya después las peleas, dije, es una buena manera de dejar a un lado esto, ¿no? Y pues aprovechar y pelear. Sí, 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 que muchas veces no dimensionamos el que cada joven que decide entrar al gimnasio a cualquier cosa, a box, muay thai, karate, jiu-jitsu, lo que quiera, pero que entre a una disciplina, cada joven que entra es cada joven que le quitamos a los malos, vamos Sí, a claro, llamarle, sí, sí, sí. sí. Y te digo, yo en ese momento lo vi así, ¿no? Porque te digo, dos, tres cosas que a mí me impactaron mucho, y yo tengo un hermano menor que yo veía que él seguía mucho lo que yo hacía, ¿no? Entonces yo dije, yo la neta no quiero esto para él. O sea, sí, a mí me gustaba andar en el desmadre, me gustaba todo eso, pero decía, yo no quiero que este vato, por verme a mí, también se adentre, ¿no? En este pedo. Y dije, bueno, pues voy a tratar de pegarle por este lado. Y dije, bueno, o sea, quién sabe, nunca pensé que me iba a dedicar tanto tiempo a esto, pero dije, a lo mejor si mi carnal ve que yo hago esto, pues a lo mejor le va a dar también por este lado en lugar de irse a vaguear, meterse en problemas y eso.
Oye, llegaste a poner tu placazo del gallo Sí, negro, sí. sí, sí. Todo, la neta, incluso todavía antes de pelear profesional, ya lo hacía con permisos y toda la gente, pero me gustaba hacer murales, estudié diseño gráfico, entonces Ok. siempre fue ahí de la mano, pues el hecho de que me gustara grafitear. Después dije, bueno, que ya cuando estaba peleando dije que voy a estudiar porque quiero estudiar algo. Entonces dije, bueno, diseño gráfico, porque me daba por el lado todo eso de lo creativo, de las imágenes, de todo ese rollo, pero sí, siempre me gustó también andar ahí en la calle grafiteando. Entonces ahí en San Luis, Río Colorado, dijiste, Sí. si por esas fechas les aparecía en su casa el gallo negro, ya saben quién fue. Ahí me avisan, pero borrar acá. Esto. Entonces, me dices que por las mismas Ajá, personas a las sí. que entraste al box, después te vas a las MMA. Sí, exacto. ¿Recuerdas cómo sentiste el cambio? Porque sabemos que es un cambio enorme el estar en una sola disciplina a tener que abarcar pues todos los flancos, ¿no? Pues mira, al principio sí estuvo, no difícil, pero sí era como que, ay, pues un poquito tedioso porque pues era como que, mira, este güey viene del box y me pateaban y yo decía, no mames, pues o sea, sí me dolía, no estaba acostumbrado a que me patearan y luego las llaves en el piso y el jiu-jitsu, entonces sí al principio era difícil y frustrante y ahí porque pues era algo nuevo para mí, pero como lo hacía con mis compas era más, o sea, no lo veía tanto yo como que, me enojara, sino como que, mañana te chingo, güey, y así pues, o sea, siempre fue ahí, la neta, ese camino fue curado porque fue alrededor de mis amigos. Ok, ok.